Rusia lanzó un ataque militar contra su vecino que hasta el momento ha dejado al menos 137 muertos y cientos de heridos, según el nuevo balance de autoridades ucranianas. Usuarios en las redes sociales han compartido varios videos de supuestas confrontaciones entre las milicias de Rusia y Ucrania. Las grabaciones muestran ataques aéreos, bombardeos y explosiones en algunas ciudades. Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión, un día destacado en tema informativo y con los ojos del mundo puestos en Rusia. Alberto, buenas noches. Buenas noches para ti, María Luisa, buenas noches para todos nuestros televidentes. Muchas noticias a escala internacional, pero también hay información local, así que vamos de inmediato con los titulares. Rusia ataca. Vladimir Putin afirma que la única alternativa era atacar Ucrania. Confirman que tropas rusas tomaron la central de Chernobyl. ¿Por qué el conflicto entre Rusia y Ucrania? Esta noche haremos un repaso de los hechos que originaron y desataron la crisis en esos países. Aunque hay más de 10.000 kilómetros de distancia entre Guatemala y Ucrania, advierten que el conflicto provocará alza en el precio de la gasolina. Salud emite alerta por 3 fórmulas de leche en polvo contaminadas y que podrían causar enfermedades gastrointestinales en lactantes. Auxiliar fiscal de la FESI, que llevaba el caso La Línea, renuncia al Ministerio Público por temor a ser criminalizado. Investigador fue clave en procesos de alto impacto. Estudiantes y catedráticos de la Universidad del Valle participan en el programa Artemis de la NASA. El objetivo es enviar un experimento biológico a la Luna. Electroral, el único suero sin preservantes, presenta. Iniciamos justamente esta jornada informativa con el momento en el que las explosiones iluminan el cielo cerca de Kharkiv, en Ucrania, luego de que el ejército ruso lanzara un ataque con bombardeos que se escucharon en todo el país. El ejército ruso afirmó haber destruido los sistemas de defensa antiaérea y dejado fuera de servicio las bases aéreas ucranianas e indicaron que la población civil no debe temer ante estos ataques. Las Fuerzas Armadas rusas, muy superiores en número de vehículos blindados y especialmente en poder aéreo, dijeron que habían destruido 74 instalaciones militares ucranianas, incluidas 11 bases aéreas y sistemas antiaéreos. Bueno, en la ciudad de Kharkov está el ecuatoriano Edson Montachano, quien relató los momentos de angustia luego de escuchar el impacto de las bombas. Edison participa en un programa de estudiantes en Ucrania y este fue el mensaje enviado a Guatevisión y Prensa Libre. Vamos a escucharlo. Hace unos 20 minutos aproximadamente me desperté por el sonido de unas aparentemente explosiones. Fue muy fuerte, incluso vibró los cristales de las ventanas. Fue porque me desperté e inmediatamente a los 2 minutos después escuché varios mensajes de mi celular a los cuales me comenzaron a llegar varios videos uno tras otro y fotografías de lo que aparentemente son bombas. Y las tropas rusas entraron por el norte, el sur y el este del país y se apoderaron de una base aérea estratégica cerca de Kiev. Al menos 137 personas murieron, tanto civiles como soldados, y 316 resultaron heridos a consecuencia de los ataques aéreos y terrestres. La base aérea de Gostomel cayó tras un ataque llevado a cabo por soldados transportados en helicóptero desde Bielorrusia, un país aliado de Rusia, reportaron testigos. Bueno, y un barrio residencial en el este de Ucrania fue uno de los primeros objetivos de Rusia este jueves. Una sobreviviente al ataque relata lo sucedido. Nunca pensé que tal cosa podría suceder. Nunca pensé que esto realmente sucedería en esta vida.
Escribimos poemas sobre la guerra. Yo misma soy una directora y educadora. Estudiamos la historia, pero nunca pensamos que esto sucedería en nuestra tierra. Y los rusos tomaron el aeropuerto militar de Gostomel al noroeste de Kiev, la capital ucraniana, según informó el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Desde antes del anuncio, los habitantes de Kiev se apresuraban al salir del tránsito que se encontraba atascado en la autopista que conduce hacia el oeste de la capital y la frontera con Polonia. Algunos habitantes todavía esperan el apoyo de la comunidad internacional y permanecerán en su ciudad, pero otros han perdido la esperanza. Y en una transmisión televisada, el presidente de Rusia brindó un mensaje pidiendo al ejército ucraniano que deponga las armas. Este video se convirtió en tendencia en las redes sociales ante la invasión de Rusia en Ucrania. Me dirijo al ejército de Ucrania y le pido que deponga las armas. Sus abuelos y bisabuelos no lucharon contra el ejército nazi y defendieron nuestra patria común, para que ahora los neonazis tomaran el poder en Ucrania. Hicieron un juramento de servir al pueblo ucraniano. Ahora una junta fascista se ha hecho con el poder. Está saqueando Ucrania y explotando a su pueblo. No cumplan sus órdenes. Dejen las armas y vuelvan a sus casas. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció en un discurso a la nación la ruptura de las relaciones diplomáticas con Moscú en el primer día de la invasión de su país por las Fuerzas Armadas rusas. Esta mañana, queridos ciudadanos, esta mañana ha pasado la historia, pero esta historia es diferente. Tanto para nuestro país como para Rusia, hemos roto las relaciones diplomáticas con Rusia. Ucrania se defiende y no renunciará a su libertad, piense lo que piense Moscú. Para los ucranianos, la independencia y el derecho a vivir en su tierra según su voluntad es el valor más alto. Y el presidente estadounidense Joe Biden arremetió contra su homólogo ruso, Vladimir Putin, calificándolo de esta manera. Escuchemos. La agresión de Putin contra Ucrania terminará costándole muy caro a Rusia económica y estratégicamente. Nos aseguraremos de eso. Putin será un paria en el escenario internacional. Y Ucrania anunció que las fuerzas rusas tomaron la central nuclear de Chernóbil tras una feroz batalla en el primer día de la ofensiva rusa contra el país vecino, que formó parte de la extinta Unión Soviética. Ucrania anunció el jueves que las fuerzas rusas tomaron la central nuclear de Chernóbil tras una batalla feroz en el primer día de la ofensiva rusa contra el país. Lamentablemente tengo que reportar que en este momento toda la zona de Chernóbil y toda la planta nuclear de Chernóbil fueron tomados bajo control de los grupos militares rusos. No hay bajas según la zona de exclusión de Chernóbil y la planta nuclear de Chernóbil. Más temprano el gobierno había indicado que había combate cerca del depósito de residuos nucleares de la central siniestrada en 1986. Las autoridades ucranianas indicaron que tras la pérdida del control de esta zona, que está muy contaminada, desconocen el estado de las instalaciones de la central y de la cubierta que aísla al reactor accidentado. Añadieron que esta es una de las mayores amenazas para Europa actualmente, estimando que los rusos podrían organizar actividades de provocación en el lugar para culpar a Ucrania. Bueno, en el transcurrir de las horas, el conflicto en Ucrania sigue aumentando. El presidente de Ucrania aseguró que las fuerzas rusas están en la capital Kiev. El mandatario declaró la ley marcial e instó a los ucranianos a quedarse en casa y no entrar en pánico. Además, informó a la nación que a pesar del apoyo de algunos países, actualmente Ucrania se encuentra sola. Asimismo, subrayó que no ve quién esté dispuesto a darle a Ucrania una garantía de unirse a la OTAN. Electoral, el único suero sin preservantes, presentó. Miren, un grupo de ucranianos residentes en Guatemala manifestaron frente a la sede de la Embajada de Rusia
en nuestro país, en la zona 14, en rechazo a las acciones militares adoptadas por el presidente Vladimir Putin en contra de su país. Pidieron el cese de los ataques. Los miembros de una familia que acudieron señalaron que tienen familiares en Ucrania y en las llamadas que les han hecho han podido escuchar los bombardeos. Además, manifestaron que han tenido problemas de conexión para comunicarse con ellos. A la manifestación incluso asistieron algunos guatemaltecos para apoyar a los ciudadanos ucranianos. Llevo ya ni sé cuántas horas sin dormir, no he dormido ni un minuto por la situación. Nos tomó a todos por sorpresa porque creo que hasta el final nadie creía y pasó. Entonces yo ahorita quiero hacer lo mínimo que puedo desde aquí, desde lo lejos, llamar a todos los ucranianos que están fuera de Ucrania, de unirnos porque es el momento de la unión. Vengo a apoyar también a toda la nación de Ucrania, sin embargo estoy aquí para demostrar de que la guerra no es una solución, ¿sabes? Que no, la guerra no es la solución para arreglar los problemas. Creo que uno nunca imagina este tipo de situaciones hasta que pasan. Entonces vengo aquí a apoyar a Ucrania, vengo a apoyar a la solidaridad de todas las personas. ¿Y por qué el conflicto entre Rusia y Ucrania? ¿Qué hechos han desatado la crisis? Volvemos con el tema luego de la pausa. Mucho de qué hablar acerca del conflicto entre Rusia y Ucrania. Hemos visto las noticias que han marcado la jornada y los bombardeos que ya comenzaron a registrarse en territorio ucraniano. Pero ¿verdaderamente comprendemos qué es lo que está sucediendo? ¿De dónde viene este conflicto y cómo puede afectar a nuestro país? Nuestra compañera Rocío Lazo nos lo explica en la siguiente cápsula. Hola, soy Rocío Lazo y he preparado este video para explicarte en 5 minutos qué pasa entre Rusia y Ucrania y cómo puede afectar a Guatemala. Ubicado entre Rusia y la Unión Europea, Ucrania ha sido un país con importantes implicaciones para el continente desde hace muchos años. Vamos a hacer un rápido recorrido histórico. Este es un territorio que ha pasado por manos polacas, otomanas, austriacas y rusas. En la primera mitad del siglo XX, una buena parte del territorio ucraniano seguía repartido. La parte oriental pasó a llamarse República Socialista Soviética y la occidental estaba bajo dominio polaco. Después de la Segunda Guerra Mundial, también pasó a formar parte de la República Socialista Soviética de Ucrania. Pero hay un territorio clave del que tenemos que hablar, la península de Crimea, que hasta entonces había estado bajo el dominio ruso y era históricamente reclamada por Ucrania. No fue sino hasta el año 1954 que pasó de manos rusas a ucranianas y años más tarde sería un detonante de conflictos. Hablaremos más adelante de esto, pero ya te puse en contexto. En 1991 colapsó la Unión Soviética. Fue entonces cuando Ucrania se consolidó como un país independiente. Hasta entonces se mantenían relaciones cordiales con Rusia, pero Ucrania comenzó a acercarse un poco más a Occidente, a tal punto que en 2012 se buscaba un acuerdo de asociación y libre comercio que no llegó a consolidarse, pues el presidente ucraniano prorruso Viktor Yanukovych lo suspendió, pues había generado algunas tensiones con Rusia. Este fue el detonante para que en 2014 varios ucranianos salieran a las calles a protestar para exigir que se retomara el diálogo con la Unión Europea. Esto provocó el famoso Euromaidán, una serie de disturbios en los que participaron organizaciones sociales, oposición política, grupos ultraderechistas e incluso representantes de minorías étnicas y ciudadanos de otros países, entre ellos Rusia, dejando decenas de muertos y generando aún más crisis en el territorio. Estos disturbios llegaron a tal extremo que incluso el presidente de Ucrania fue derrocado y huyó. Ahora, ¿recuerdas que te mencioné la península de Crimea? Pues bueno, a pesar de la independencia de Ucrania de la Unión Soviética en 1991, se mantuvo una de las más grandes bases navales rusas en el territorio, en el puerto de Sebastopol. Entonces, al momento en que se independizó Ucrania, Rusia pagaba una tasa anual a Kiev, la capital de Ucrania, por el uso de esta base naval. Algo que no necesitaba hacer si lograba que Crimea fuera suya de nuevo, ¿cierto?
Así que volvemos al 2014, porque ese mismo año los rusos tomaron varias instituciones de esta península, izaron la bandera rusa y convocaron a un referéndum de independencia. Crimea entonces estaba regresando a Rusia y esto generó varias tensiones en las relaciones con Occidente que de por sí no eran muy buenas. Del Euromaidán a la guerra de Donbass. Días después de lo ocurrido en Crimea y como reacción al Euromaidán, se produjo una escalada que desembocó en un conflicto armado entre las fuerzas prorrusas y el ejército ucraniano en la región conocida como el Donbass, que está ubicada al sureste de Ucrania y está conformada por Donetsk y Lugansk. Estamos hablando de dos territorios tradicionalmente ocupados por grupos separatistas, quienes respaldados por Rusia rompieron el control del gobierno ucraniano y se autoproclamaron repúblicas independientes. Algo muy importante, no habían tenido un reconocimiento internacional sino hasta febrero de este año, cuando el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó el decreto en el que otorgaba reconocimiento a Donetsk y Lugansk como estados independientes de Ucrania. ¿Un movimiento estratégico? De hecho, Occidente teme que esto sirva de pretexto a Rusia para invadir ambos territorios con la excusa de defender a la población rusófona que se encuentra en ellos. Ahora la pregunta que queda en el ambiente es, ¿qué está pasando hoy? Se han registrado ya los primeros bombardeos en las bases militares y aeródromos en Ucrania por parte de Rusia, que han dejado a más de 40 soldados ucranianos muertos. Putin aseguró que los ataques de su ejército solo tendrían por objetivo posiciones e instalaciones militares, nunca civiles. A pesar de ello, los primeros bombardeos ya han cobrado la vida de varias personas, entre ellas menores de edad. Lo cierto es que la relevancia de este conflicto se extiende mucho más allá de sus fronteras y puede tener fuertes implicaciones para el continente y en general para todo el mundo, especialmente cuando hablamos de economía. Estamos viviendo los primeros efectos en los mercados financieros, caídas en las bolsas de valores, mientras aumenta de manera significativa el precio del oro y materias primas. Además, recordemos que Rusia es un actor clave en la producción de petróleo. De hecho, es el segundo mayor exportador después de Arabia Saudita y distribuye 1 de cada 10 barriles de petróleo que son consumidos a nivel mundial. Entre las posibles medidas de parte de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea que estarán sancionando a Rusia, se podría incluir la prohibición a países y empresas de comprar petróleo a gigantes energéticos rusos. Pero, ¿qué pasa con Guatemala? Son muchas las implicaciones, desde políticas hasta económicas, pero vamos a mencionar algunas de las más importantes. Nuestro país mantiene una relación de comercio exterior con Rusia y Ucrania, por lo que podría haber una interrupción en la cadena de suministros. Guatemala compra acero y fertilizantes a estos países y les vende productos agrícolas y níquel. Desde Rusia, Ucrania y Turquía se realizan importaciones de acero y toda la zona del Mar Negro es muy importante proveedora a nivel mundial, por lo que al haber una guerra se reduciría la oferta y la escasez provocaría un aumento de precios. En un escenario de conflicto, Estados Unidos estaría expulsando a Rusia de los mecanismos de pago y cualquier exportador e importador guatemalteco que negocia con ese país no tendría la certeza de recibir las liquidaciones. Y por supuesto, no podemos dejar de lado el alza importante en el precio de los combustibles, productos de la canasta básica y la materia prima para los diferentes sectores de producción, lo que al final se traduce en un golpe para el bolsillo de los guatemaltecos. Bueno, ahí lo tiene un poco el contexto de lo que sucede y entre todo este conflicto entre Rusia y Ucrania vamos precisamente a remarcar la pregunta, ¿qué implicaciones, ya nos adelantaba Rocío algo, pero qué implicaciones tiene para Guatemala? Bueno, María Luisa, dos analistas identificaron grandes consecuencias, una de corte económico y otra de tinte político. Vamos a verlo. Entre la ciudad de Guatemala y Kiev, la capital de Ucrania, hay más de 10.600 kilómetros de distancia, pero las consecuencias de este conflicto con Rusia desde ya se avecinan a nuestro país. Según los analistas, la primera consecuencia es de corte económico y es el alza de los precios de la gasolina, esa materia prima que utilizamos para transportar las personas, las mercancías, prácticamente todo, y que parece no tiene una fecha de cuándo va a terminar. Este petróleo no va a fluir en los mercados como siempre lo hace,
y además del miedo de lo que pueda causar esta guerra, está provocando aumentos de precios. Ya el mercado lo registra y probablemente lo seguirá registrando en el futuro. El segundo gran efecto es de tipo político. Estados Unidos anunció hoy que impondrá medidas y sanciones contra Rusia por la invasión a Ucrania y según los analistas, dependiendo de la efectividad de estas sanciones, Estados Unidos podría reevaluar las otras medidas que ya están vigentes y que ya impuso contra otros países, por ejemplo, contra algunos actores que la Casa Blanca considera como corruptos en Guatemala. Es que precisamente se revise qué tan funcionales y qué tanto resultado están dando las sanciones y el retiro de visas a distintos operadores políticos en el país y a funcionarios que estén, digamos, cuestionados por el Departamento de Estado. Y aunque geográficamente Guatemala está bastante lejos del conflicto entre Rusia y Ucrania, la Cancillería ya emitió un pronunciamiento oficial que fue publicado este día en las redes sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y la postura es bastante clara, un rechazo total hacia la invasión que Rusia cometió contra los ucranianos. Con imágenes de Elmer Vargas para Noticiero Guatevisión, Carlos Kessler. Y a nivel internacional, el precio del petróleo ya ha incrementado debido al conflicto entre Rusia y Ucrania, y Guatemala podría sufrir los efectos con el aumento de precios de estos productos y, en caso crítico, el desabastecimiento. Conflicto que ahora ya aparentemente ya se inició entre Rusia y Ucrania, pues efectivamente podría tener muchos impactos económicos y también en cuanto a la oferta de combustibles. Todavía es un poco temprano para saber si hay algún riesgo de desabastecimiento real, pero lo que es cierto es que hoy ya empezamos a ver los mercados internacionales reaccionar, entre ellos el precio del petróleo, que está, pues el Brent ya superó los $100, el WTI está alrededor de $99 el día de hoy. Y como lo hemos mencionado, el conflicto entre Rusia y Ucrania podría tener efectos en el precio de los derivados del petróleo en el país, y hoy se presentaron dos iniciativas. La primera para exonerar de impuestos a la gasolina y al gas propano cuando superen determinado precio internacional, mientras que una segunda propuesta contempla exonerar por 6 meses los impuestos y aranceles, sumado a un 50% del IVA, que incluye harinas y fertilizantes. Según los funcionarios, el impacto económico de estas propuestas pueden ser compensados con los fondos en caja y bancos que tiene el gobierno actualmente. El Estado de Guatemala tiene más de 24,000 millones de quetzales en caja y bancos. Es decir, dinero hay, esos 5,000 millones aquí no van a afectar absolutamente en nada. Es una solución en donde a partir de un precio de la gasolina o el gas propano, cuando sube de ese precio ya no se pagan los impuestos, pero abajo de ese precio sí se pagan los impuestos, y eso nos permite, por un lado, que el Estado y las municipalidades no pierdan su recaudación, que es alrededor de 4,200 millones de quetzales. ¿Cómo viven el conflicto ucranianos desde suelo guatemalteco? Tenemos el informe en minutos. Lo invitamos a continuar en Noticiero Guatevisión. Continuamos. Y ucranianos en suelo guatemalteco. La incertidumbre los invade por un conflicto que se intensificó en las últimas semanas. Y la periodista Alejandra Álvarez se dio a la tarea de buscar a ciudadanos rusos y ucranianos, aunque solo estos últimos estuvieron dispuestos a narrar el temor que viven a kilómetros de distancia de su país natal. El mundo tiene los ojos puestos en Ucrania y Rusia. Más allá del origen del conflicto, tratamos de conocer cómo se ve la situación desde países como Guatemala. Hablamos con guatemaltecos que tienen relación comercial o profesional con estos dos países. Además, buscamos a personas de nacionalidad ucraniana y rusa en Guatemala para conocer qué los trajo a este lado del mundo y cómo ven desde lejos lo que está pasando en su tierra. Las fotos básicamente de ¿Y ellos quiénes son? Vika Yanitska es una joven de nacionalidad ucraniana. Cuenta que hace 14 años llegó a Guatemala junto a su mamá. Nos invitó mi tía que vive aquí en Guatemala desde hace ya 2 décadas. Decidimos venirnos, no hablamos nada de español, tampoco sabíamos mucho de Guatemala porque en aquel entonces pues la información era bastante limitada, ¿verdad? Entonces venimos a explorar.
a ver algo nuevo. Nos encantó el lugar, nos quedamos y pues la verdad yo me siento la mitad chapín. Y nos quedamos aquí, ¿verdad? Yo terminé el colegio aquí, terminé mi universidad aquí, actualmente estoy laborando. Entonces básicamente para mí es mi segunda patria. Aunque su vida ahora es en Guatemala, estando tan lejos de su país, Vika solo puede pensar en dos cosas: paz y libertad. Bueno, lo veo bastante preocupante, o sea, me duele. Me duele a mí, me duele a mi familia, a mis amigos, a mis compatriotas, pero también siento que es el tiempo no de tener miedo o de pues, preocuparnos, sino pensarlo más con la cabeza, así que en frío, ¿verdad? Yo apoyo a Ucrania, yo soy ucraniana, nací en Ucrania libre, ¿verdad? Mi hijo es ucraniano, entonces yo quisiera volver a casa y estar tranquila, ¿verdad? Estando en un país extranjero, se da la relación con personas de diferentes nacionalidades, incluyendo rusos. Mi tía de hecho es rusa, tengo amigos rusos. Mire, también he perdido amigos rusos por cuestiones pues, también políticas, de pensamiento, ¿verdad? Estoy en contra de pues, cualquier violencia, ya sea en Rusia, en Guatemala, en Ucrania o en cualquier parte del mundo. Entonces yo siento que no debemos de perder ahí sí que la cabeza, ¿verdad? Y mantener esa unión de personas. Según datos de la Asociación Guatemalteca de Exportadores de Productos No Tradicionales AGEXPORT, los principales productos que Guatemala importa desde Rusia son los siguientes: hierro y acero, productos farmacéuticos, abonos y fertilizantes. Guatemala importa desde Ucrania principalmente hierro, acero y preparados a base de cereales. Los productos que Guatemala exporta a Rusia son banano, tabaco en rama, café y azúcares, entre otros. Mientras que los productos que Guatemala exporta a Ucrania son níquel, tabaco en rama, banano y café. Según el Ministerio de Economía, Guatemala se encuentra en el puesto número 98 del Índice Global de Competitividad, mientras que Rusia en el 43 y Ucrania en el 85 de un total de 141 países. Siendo el café uno de los principales productos que Guatemala exporta a Ucrania y Rusia, viajamos al municipio de Fraijanes. Aquí se encuentra el beneficio de Café San Víctor, que concentra el 15% de su comercio en estos dos países. Alejandro Molina, gerente general de Café San Víctor, explica cómo es hacer negocios con estos dos países. Nuestro deber como productores es buscar soluciones para poder exportar, seguir exportando producto hacia ellos, ¿verdad? Si no se puede realizar directamente a Ucrania, quizás se pueda hacer a otro país que está pues cercano, y muchas de estas compañías tienen relación con los países alrededor. El intercambio entre Guatemala y estos dos países se da en otros ámbitos. Hola Ucrachileros, es la parte 2 de Respondiendo Preguntas Asociadas con Guatemala. Ana la Ucraniana es una youtuber que ha vivido en Guatemala y publica en sus redes sociales contenidos en los que describe su experiencia con la cultura local. Ella dice que prefiere no opinar de asuntos relacionados con los conflictos entre su país y Rusia. Renato Serrano es un cineasta guatemalteco que en el 2011 obtuvo una beca para estudiar en Rusia. Actualmente vive en ese país. Desde su rol en el ámbito cultural, percibe el conflicto entre Ucrania y Rusia de la siguiente manera. Desde mi perspectiva, con mis amigos, con mis familiares, nadie quiere una guerra. Estimados amigos, queridos compatriotas, tratamos de obtener comunicación con la embajada de Rusia acreditada en Guatemala, pero no se obtuvo respuesta. Sin embargo, las personas consultadas, tanto guatemaltecos con vínculos en Ucrania y Rusia o ucranianos y rusos residentes en Guatemala, coinciden en algo: el mundo no necesita de más guerras. Pasamos a otro tema. El laboratorio Moderna comenzó con los ensayos en humanos de una vacuna contra el VIH. Esta fue desarrollada sobre la plataforma de ARN mensajero, la misma de los inoculantes contra el COVID-19. El segmento de salud es presentado gracias a Mencetamol Bebible, el primer paracetamol bebible para aliviar la fiebre y el dolor.
Así es, la Organización de Investigación Científica sin Fines de Lucro, IAVI, y el laboratorio Moderna anunciaron oficialmente que las primeras dosis de una vacuna contra el SIDA fueron administradas a seres humanos. El objetivo de la vacuna que se está probando es estimular la producción de un determinado tipo de anticuerpos, capaces de actuar contra las numerosas variantes circulantes del VIH, el virus que causa el SIDA. La vacuna pretende educar a las células B, que forman parte de nuestro sistema inmunitario, para que produzcan estos anticuerpos. El ensayo de fase 1 se lleva a cabo en Estados Unidos en 56 adultos sanos y sin VIH. Las respuestas inmunitarias de los participantes a las vacunas candidatas se examinarán con detalle molecular para evaluar si se lograron las respuestas deseadas. Además, se controlará la seguridad de los participantes durante los 6 meses posteriores a la última vacunación. A pesar de 4 décadas de investigación, los científicos aún no han desarrollado una vacuna contra el VIH que se ha tornado pandemia y mata a cientos de miles de personas cada año. Sin embargo, los recientes éxitos de la tecnología de ARN mensajero, que ha permitido el desarrollo de vacunas contra el COVID-19 en un tiempo récord, incluida la de Moderna, han suscitado esperanzas. Reportó para Noticiero Guatevisión, Marjorie Corado. El segmento de salud fue presentado gracias a Mencetamol Bebible, el primer paracetamol bebible para aliviar la fiebre y el dolor. Luego de esta nueva pausa le presentaremos detalles del por qué Guatemala emitió una alerta sanitaria por leche en polvo contaminada. Esté pendiente. La confianza es el fundamento de toda relación humana. Gracias por depositar tu confianza en CFS Corredores de Seguros. Presenta. Nuestro segmento de Guate reporta. Gracias por sus mensajes y vamos a dar paso a la información que recibimos sobre los incidentes que se registraron en la comunidad Plan de la Viga, en San José La Arada, Chiquimula. El reporte indica que en este lugar un grupo de pobladores quemaron vehículos y maquinaria que supuestamente le pertenece a una empresa minera. La información que recibimos no detalla exactamente qué fue lo que originó el acontecimiento ocurrido el pasado miércoles. Gregorio se reportó de Palencia y nos envió el video que muestra una cuadrilla que trabaja para apagar un incendio forestal que se registró en la colonia San Carlos de la aldea El Fiscal. El siniestro ocurrió este jueves a eso de las 11:45. Además, exhortó a las autoridades correspondientes para que doten de equipo adecuado para el combate de incendios, pues utilizar bombas para fumigar pone en alto riesgo a los apagafuegos. Gracias. Gracias CFS Corredores de Seguros por estos 18 años, siendo la buena experiencia de estar asegurado. Presentó. Y más noticias esta noche. El Ministerio de Salud emite alerta sanitaria por 3 marcas de leche de fórmula para bebés contaminada y piden no consumirla. El Ministerio de Salud emitió una alerta por 3 fórmulas infantiles de la marca Abbott que podrían estar contaminadas y las cuales fueron fabricadas en Estados Unidos y se comercializan en Guatemala. Según el comunicado emitido por la cartera, la empresa Abbott Laboratorios Limitada realizó el retiro voluntario de los siguientes productos, los únicos que estarían involucrados: L-Car sin sabor polvo con registro A68673, lata herméticamente sellada con 400 gramos de polvo; Similac Human Milk, fortificador de la leche materna en polvo, con registro A91839, caja conteniendo 50 sachets de 0.9 gramos cada uno. Se ha retirado también Alimentum, con registro A61969, de la lata herméticamente sellada con 400 gramos de polvo. Abbott decidió retirar los productos del mercado después que el 17 de febrero la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA por sus letras en inglés, emitiera una alerta sanitaria. En ella se anunciaba que estaban investigando reportes de los consumidores sobre infecciones gastrointestinales por las bacterias de Cronobacter sakazaki y Salmonella Newport, que podrían causar infecciones graves como sepsis y meningitis, donde se ha notificado ya de 4 posibles casos en lactantes, para los cuales se investiga el antecedente del consumo de estos productos. Para identificar los productos y descartar cualquier riesgo, las personas pueden utilizar una revisión de los números de lote, los cuales incluyen los primeros dígitos del 22 al 37 y contienen los códigos K8, SH o Z2. Tras lo ocurrido, la cartera del Ministerio de Salud ha hecho un llamado a la población que
haya adquirido estos productos y evite consumirlos, y en dado caso esto hubiese ocurrido y presentara sintomatología gastrointestinal, principalmente en niños menores de 1 año, acudir a los servicios de salud más cercano. Los síntomas que podrían provocar son vómitos, diarrea, llanto persistente, entre otros, reportó Andrea Domínguez. Y el personal médico del Hospital General San Juan de Dios ha manifestado durante las últimas semanas que atraviesan una crisis por falta de medicamentos, equipo y saturación de pacientes. Este jueves surgió una nueva alerta por parte del personal, quienes indican que en los departamentos de maternidad se han agotado las existencias de fórmulas para lactantes. Los médicos manifestaron que la situación se agudiza y que han tenido que utilizar sus propios recursos económicos para poder comprar leche para los bebés. Guatemaltecos participan en proyecto impulsado por la NASA. ¿En qué consiste? Volvemos con más información. Un grupo de estudiantes y catedráticos de la Universidad del Valle fue invitado en el 2019 a formar parte de un proyecto que busca enviar un experimento biológico al espacio. Un equipo de Noticiero Guatevisión los visitó para conocer más sobre el trabajo que hicieron. Rentar vehículos para su empresa es una forma inteligente de hacer negocios. National Car Rental presenta. 2 catedráticos y 5 alumnos de Ingeniería Mecánica de la Universidad del Valle de Guatemala fueron los encargados del proyecto DSRG, al cual fueron invitados a participar en el 2019 por Luis Sea, científico guatemalteco que trabaja en la Universidad de Colorado. Este año empieza una de las misiones más importantes de la NASA, que se llama Artemis, hermana de Apolo, con la que buscan regresar a la Luna, tener una permanencia a largo plazo y llevar a la primera mujer a la Luna. La primera misión es Artemis 1. El objetivo es enviar un experimento biológico que en este caso va a medir el impacto de la radiación en las células de levadura. Este año sale la primera, que se llama Artemis 1. Esa misión no va a ir tripulada, únicamente lleva experimentos biológicos. Entonces, este experimento, que es liderado por Luis Sea, va a medir el impacto de la radiación cósmica en células de levadura para ver por qué es levadura. Porque el 70% del ADN de la levadura se parece al del humano. Durante 16 días, este grupo de guatemaltecos trabajó en las piezas donde se montarán esos experimentos biológicos que serán enviados a la Luna. Uno de los retos fue trabajar con la materia prima que fue enviada por la NASA. Se trata de un polímero usado en aplicaciones aeroespaciales, el cual nunca habían trabajado. Vino el material, definimos lo que para nosotros era una primera versión del proyecto o del proceso de manufactura y falló. Ya prácticamente terminando la pieza compleja, se fracturó la pieza, entonces otra vez agruparnos, discutir por qué había ocurrido ese problema, dónde podíamos mejorar, si cambiábamos herramientas o las manteníamos cambiando los parámetros, y al final esos intercambios fueron los que hicieron que el proyecto se lograra terminar y que quedara el aprendizaje para todos. Al ser un proyecto que tuvieron que entregar en poco tiempo, el equipo se dividió las tareas. Eileen Mera, la única mujer que trabajó en el proyecto, tuvo 2 roles. Uno fue darle el acabado final a las piezas. Tuve el rol de limpiar, de diseñar y realizar el procedimiento de limpieza ultrasónica de componentes que iban colocados en las piezas. Son unos insertos roscados, entonces llevan un procedimiento especial de limpieza porque van a ir al espacio, ¿verdad? Entonces tienen que llevar un procedimiento de limpieza cuidadoso para que no se altere con la temperatura y radiación. Preparar el material, hacer los ajustes, cargar las herramientas, hasta prácticamente maquinar el material como tal y tener las piezas que se elaboraron. Andrés Bio tuvo la oportunidad de viajar recientemente a la NASA para conocer el cohete donde será lanzada la primera misión Artemis y donde irán los experimentos. El lanzamiento se esperaría hacer en abril o mayo de este año. Para el Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Para más información de nuestras flotillas de alquiler, comuníquese al WhatsApp 2217-2106. La noticia positiva fue presentada por National Car Rental. Bueno, y vamos a cambiar de tema porque este día se dio a conocer el fallecimiento del ex vicepresidente de Guatemala entre 1986 y 1991, Roberto Carpio Nicol, a la edad de 92 años de edad.
Carpio Nicol fue presidente alterno de la Asamblea Nacional Constituyente que promulgó la Constitución Política de Guatemala entre 1984 y 1985 y primer presidente del Parlamento Centroamericano. Además, ayudó a diseñar el sistema electoral que está vigente en el país. Varios actores de la política mostraron sus condolencias a través de redes sociales. Renuncia auxiliar fiscal que investigó caso La Línea. Además, jefa de la FESI es trasladada a la capital luego de ser capturada. La información luego de esta nueva pausa. Tenemos más información. La Policía Municipal de Tránsito de Villanueva dio a conocer la detención de un hombre que se conducía a bordo de un camión de volteo en estado de ebriedad. El piloto ebrio fue detenido en el ingreso al periférico 28 calle zona 12. Incluso se escucha cómo le ofrece 100 quetzales como parte de la extorsión para que lo deje seguir y aseguró que solamente 3 cervezas se tomó. Escuchemos. Mira, 3 cervezas no cae mal. Y ahorita me puedo tomar unos 3 más ahí y sigo igual. ¿Cuántas cervezas se tomó, güey? 3 me tomé en Villanueva, pero la mía de estos hijos de la gran puta son los que llamaron del otro. Porque ya están allá adentro y yo que puta, ahorita voy pasando yo. La primera gente ahora. Debo ir a cargar el pavimento ahorita, puedo ir a descargar, ¿ves? En otros temas, la fiscal Virginia La Parra, jefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Quetzaltenango, capturada el miércoles último, ha sido trasladada a la capital y se encuentra en las carceletas de Torre de Tribunales. Se espera que un juzgado penal de turno programe su audiencia para hacerle saber el motivo de su detención. La Parra es señalada de la comisión de los delitos de falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones. Delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos visitaron a la fiscal en las carceletas. El juzgado séptimo penal conoce el caso. Bueno, y renuncia el auxiliar fiscal de la FESI que llevaba el caso La Línea por temor a ser perseguido penalmente como varios excompañeros. Se trata de Darwin Cepeda, quien tenía 13 años de trabajar en esa Fiscalía del Ministerio Público y llevó casos contra narcotraficantes, corrupción en el sistema penitenciario y una pesquisa contra el expresidente Alfonso Portillo. El auxiliar fiscal Darwin Cepeda de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público que participa en el proceso del caso La Línea renunció a su cargo por temor a ser criminalizado como ha ocurrido últimamente con varios ex colegas suyos que han sido procesados. Según se informó, Cepeda no continuará a cargo del juicio que se desarrolla en el Tribunal de Mayor Riesgo B contra exfuncionarios señalados de actos de corrupción e implicados en el caso La Línea. La información señala que Cepeda laboró en la institución durante 13 años y su trabajo fue clave en la investigación que desarrolló la FESI para develar la presunta estructura criminal que vinculó al expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Valdetti. Se agregó que el ahora exfiscal auxiliar acompañó a la fiscal Leslie Rosales en las audiencias del juicio, que inició el pasado 17 de enero y estuvo a cargo de ese expediente judicial desde 2015, cuando fue expuesta la pesquisa. Además, Cepeda tuvo los procesos iniciados contra el expresidente Alfonso Portillo, el narcotraficante mexicano Ramón Antonio Yáñez Ochoa, corrupción en el sistema penitenciario que vinculó al fallecido Byron Lima, cooptación del Estado, entre otros. Reportó Edwin Pitán. Y la audiencia de primera declaración de la ex fiscal de la FESI, Xiomara Sosa, y la ex mandataria de CICIG, Ley Santizo, se suspendió por tercera ocasión. Ahora Geisle Pérez Domínguez, del Juzgado Tercero Penal, se excusó por enfermedad. Ambas son señaladas de obstrucción en el caso Odebrecht al solicitar conexar la denuncia a Juan Francisco Sandoval, ex jefe de la FESI en el proceso de Odebrecht, y que se conociera en el Juzgado de Mayor Riesgo D y no en el Juzgado Tercero Penal. Sosa y Santizo continúan en prisión provisional en la cárcel de Mariscal Zavala. Mire, un tribunal de alto riesgo condenó este jueves a 45 años de prisión al excomisionado militar José Manuel Castañeda Aparicio por la desaparición de 3 líderes sociales en el norte del territorio durante el conflicto armado interno de 1960 a 1996. Castañeda Aparicio, exmiembro del Ejército de Guatemala, fue declarado culpable en la tarde de este jueves por las 3 desapariciones que tuvieron lugar el 25 y el 26 de enero de 1983 durante el gobierno de facto del militar golpista Efraín Ríos Montt.
Y para nuestro segmento cultural le contamos todos los detalles de la exposición titulada El ojo y la garra del artista visual guatemalteco Eric Boror. Se trata de la muestra que inaugura un nuevo espacio cultural titulado Perjura, ubicado en el edificio La Cúpula, en la zona 9 de la capital. Muy buenas noches, les saludo desde el espacio cultural Perjura, ubicado en el edificio La Cúpula, en la zona 9 de la capital, específicamente en el primer nivel, en el local número 4, y es acá en donde el artista guatemalteco Eric Boror presenta su exposición El ojo y la garra. El ojo y la garra como una síntesis de símbolos, de ciertas características fundamentales de la creación. El ojo, para afinar la capacidad de ver, y la garra, la fuerza, la necesidad de crear. Además, el artista nos comenta que esta muestra tiene técnicas variadas, que van desde el textil hasta el mural, como el que usted puede ver a mi espalda. Es una combinación de técnicas, desde el textil, un mural hecho especialmente a muro con pintura acrílica, y 23 dibujos en grafito sobre papel mantequilla, hechas con una intención de crear desde lo mínimo, con un lápiz y sobre el papel. Uno de los objetivos de este espacio cultural es ser un puente entre el público y los artistas. Es por ello que han planeado 2 actividades para este sábado. Pues este sábado por la mañana, a partir de las 10 de la mañana, se va a realizar una visita guiada. Posteriormente, a las 6 de la tarde, entonces hacemos la cena. La cena de lo que trata es un homenaje donde el artista colabora con el chef y crean un menú inspirados en las obras que vemos de la exposición. Si desea visitar la exposición El ojo y la garra del artista guatemalteco Eric Boror, esta estará en este espacio hasta el 28 de este mes. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Y el portero de comunicaciones Kevin Moscoso habló esta noche con Noticiero Guatevisión sobre el triunfo obtenido. Es un buen momento, lo estamos disfrutando mucho, no solo como jugadores, sino también como afición, pero bueno, ya cerramos esa linda página y ya pensamos en el domingo. Es parte del sueño que tenemos como grupo desde que arrancó el torneo de la Liga de CONCACAF. Teníamos el sueño de salir campeones, igual hoy empezamos un nuevo sueño, hemos ido paso a paso y creo que eso nos lleva a donde estamos hoy. Sabíamos que iba a ser un partido muy bravo, muy difícil, también con lo del tiempo, lo del clima, sabíamos que se iba a complicar bastante, pero te digo, era un grupo que se respiraba la gana de salir a trascender y de comernos lo que estaba en el campo. Y con esta nota deportiva llegamos al final de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que se pueden mantener informados minuto a minuto a través de las plataformas digitales. María Luisa, buenas noches. Así es, y que nosotros regresamos mañana con más información, pero vamos a continuar con ese espíritu, sentimiento de victoria, algo bonito. De esa forma es que han recibido al cuadro de comunicaciones luego de eliminar en penales al Colorado Rapids por la Liga de Campeones de CONCACAF. En los cuartos de final se enfrentará al New York City, pero ahora debe prepararse para recibir a Antigua GFC el próximo domingo por la jornada 9 del torneo Clausura 2022. Con las imágenes de recibimiento de la afición crema, despedimos la emisión de esta noche.